Talia Sinclair levantó la vista de la pantalla del ordenador portátil y se frotó los ojos. Fuera de la ventana de su despacho, el crepúsculo se intensificaba, convirtiendo los rascacielos de Carrington en siluetas oscuras salpicadas de luces amarillas. Una vez más, se había quedado trabajando hasta tarde. La documentación de la patente de un nuevo compuesto molecular requería especial atención. Señorita Sinclair, ¿todavía está aquí? Verónica, la abogada junior de su bufete, apareció en la puerta. Son casi las 9 de la noche. Ya estoy terminando. Talia sonrió y comenzó a recoger los documentos. Mañana el cliente tiene una reunión con los inversores. Es necesario que toda la redacción sea impecable. Siempre dices lo mismo. Verónica negó con la cabeza. Tu marido debe de estar esperándote. Talia miró mecánicamente su teléfono. Ni llamadas ni mensajes. Jeremías también va a llegar tarde hoy. Intentó que su voz sonara natural. El nuevo fármaco está entrando en la fase final de pruebas. Cuando Verónica se marchó, Talia se recostó en la silla y cerró los ojos. Últimamente, su matrimonio se parecía al horario de una agenda. Intervalos de tiempo bien definidos entre el trabajo, el sueño y las escasas cenas juntos. Hace 8 años todo era diferente. Recordaba la energía del joven Jeremiah Reeves, entonces un simple investigador, con la ambiciosa idea de crear una cura para una rara enfermedad neurológica. Recordaba su entusiasmo, sus ojos brillantes y las interminables conversaciones sobre moléculas y receptores que ella, abogada hasta la médula, de repente comenzó a comprender. Talia echó un último vistazo al documento, guardó el archivo y cerró el portátil. Era hora de volver a casa, a su mansión vacía en el prestigioso barrio de Lakeview. Cuando salió del edificio, el aire fresco del otoño la obligó a abrigarse más con el abrigo. En esa parte de la ciudad, incluso el viento parecía estéril, como si hubiera sido filtrado a través de los miles de millones de activos, de los gigantes financieros y las corporaciones farmacéuticas. Reeves Pharmaceuticals estaba a solo unas manzanas de allí, un nuevo edificio de cristal con vistas al río. Quizás Jeremiah todavía estuviera allí. Podría haber pasado a recogerlo, como en los viejos tiempos. Pero, en lugar de eso, Talia se subió a su sedán negro y se dirigió a casa. En su casa, con columnas y un césped impecablemente cuidado, reinaba el silencio. La ama de llaves ya se había ido, dejando la cena en la nevera y una nota diciendo que el jardinero había pasado por allí ese día. Talia no encendió la luz en las habitaciones vacías. Subió por la escalera de mármol, se dio una ducha y se metió bajo las sábanas. El reloj marcaba casi las 11 cuando se cerró de golpe la puerta de entrada. ¿Talia? La voz de Jeremiah resonó en la casa. Arriba, respondió ella. Jeremiah apareció en la puerta del dormitorio, alto en forma, con una mirada segura de ojos grises y las primeras canas en las sienes. El éxito lo hacía aún más atractivo, dándole un aire aristocrático que no tenía al principio de su relación. ¿No duermes? Sonrió aflojándose la corbata. ¿Cómo te ha ido el día? Intenso. Talia dejó el libro. Una nueva solicitud para Neomed, 8 descripciones para Vitastar y una consulta con un cliente japonés. ¿Y tú? Jeremías comenzó a desabrocharse la camisa. Sus movimientos eran mesurados, casi mecánicos. El Consejo de Administración ha convocado una reunión urgente para mañana. He tenido que preparar rápidamente una presentación sobre la tercera fase de los ensayos clínicos. Countrymap puede suponer un verdadero avance, pero los inversores están nerviosos por los costes de desarrollo. Recuerdo la presentación del año pasado, dijo Talia, incorporándose sobre los cojines. ¿No habéis demostrado ya su eficacia en aplicaciones experimentales? Él asintió, pero de forma distraída. Jeremías, dijo ella tocándole la mano. Estaba pensando en nuestro aniversario la semana que viene. Eso lo hizo detenerse. 8 años, sonrió. Casi como el plazo de protección de la patente. Una comparación muy romántica. Ella lo empujó suavemente con el codo. Lo siento. Jeremías se sentó a su lado. Sé que últimamente estoy trabajando demasiado. Los dos trabajamos mucho, dijo Talia con suavidad. Pero nuestro 8º aniversario es una buena excusa para bajar un poco el ritmo. He reservado mesa en el Azure para las 7 de la tarde. ¿Te acuerdas de ese sitio? Me pediste matrimonio en su jardín de invierno. Jeremías le acarició el cabello, que antes era pelirrojo y ahora tenía canas en las sienes. Claro que lo recuerdo.
Pediste gambas con trufa y ostras, y luego dijiste que los mariscos reducen la probabilidad de rechazar una propuesta de matrimonio. Sus ojos se suavizaron. Estabas tan seria, como si estuvieras explicando el derecho de patentes. Quédate conmigo, dijo Talia en voz baja. No con el cuerpo, que ya está aquí. Quédate conmigo con tus pensamientos. Él suspiró. Lo siento. Intentaré borrarlo todo de mi mente para nuestro aniversario. Lo prometo. Solo que su mirada se volvió culpable por un instante. Tendré que marcharme al día siguiente. Una reunión extraordinaria con los distribuidores europeos. Talia asintió lentamente. Casi no se sorprendió. Por mucho tiempo, 5 días, quizá una semana, vamos a lanzar una nueva línea en Europa y tengo que supervisar personalmente todos los procesos. ¿En qué país? España, Francia, quizá Italia, se encogió de hombros. No te preocupes por eso ahora. Simplemente disfrutemos de nuestro aniversario. El teléfono de Jeremiah vibró. Echó un vistazo rápido a la pantalla y se levantó. Lo siento, tengo que contestar. Talia lo vio salir del dormitorio con el teléfono pegado a la oreja. Su voz había cambiado a un tono profesional y seco, que últimamente ella oía cada vez con más frecuencia. 3 días después se reunieron en el restaurante Prime, que no era precisamente el lugar más romántico de Carrington, pero Jeremiah insistió en su elección. El restaurante, situado en la 30ª planta, ofrecía filetes impecables y una vista panorámica de la ciudad por la noche, con sus numerosas luces. Talia eligió un vestido verde esmeralda oscuro hasta la rodilla y unos pendientes de perlas, un regalo de Jeremiah por su 5º aniversario. En aquella ocasión, se fueron de crucero por el Mediterráneo y Jeremiah le regaló las perlas mientras contemplaban la puesta de sol desde la cubierta, cerca de las islas griegas. Ella llegó la primera. El maître la acompañó a una mesa junto a la ventana, donde ya les esperaba una botella de champán bien fría. Talia dio un sorbo mientras observaba cómo se oscurecía el cielo sobre Carrington. En otro tiempo, esta ciudad le había parecido un refugio temporal, pero ahora no podía imaginar su vida en otro lugar. 15 minutos después, apareció Jeremiah. Estaba impecable con su traje azul marino, pero su rostro delataba cansancio. «Siento llegar tarde», dijo inclinándose para besarla en la mejilla. La reunión se alargó. «No pasa nada», sonrió Talia. «¿Qué tal el día?» «Intenso», respondió Jeremiah mientras se servía una copa de champán. «Nuevos datos de ensayos clínicos, negociaciones con los reguladores, informes interminables. A veces me parece que toda la empresa se sostiene sobre papeles y permisos. Y sobre tus patentes», añadió Talia con suavidad. «No olvides que sin ellas tus fórmulas no valdrían nada. Por nuestras patentes», levantó la copa. «Por ti, mi genio de las patentes. Sin ti seguiría sentado en un laboratorio diminuto dibujando moléculas en servilletas». Brindaron. Por un instante los ojos de Jeremiah reflejaron la calidez de antaño, pero desapareció de inmediato cuando su teléfono vibró. «Lo prometiste», señaló Talia mientras él revisaba la pantalla. «Lo sé». Jeremiah dejó el teléfono boca abajo. «Hoy no hay llamadas, solo nosotros». Pero la promesa se rompió antes de que trajeran los aperitivos. El teléfono sonó y Jeremiah, mirando a Talia con aire de disculpa, respondió. «Sí, Índigo, te pedí que no llamaras hoy». «¿Qué? Diles que me ocuparé de eso mañana». «No, ahora no puedo hablar». Terminó la llamada y miró a Talia con aire culpable. «¿Índigo?», repitió ella. «¿Un nuevo empleado?» «Un investigador junior», respondió Jeremiah con indiferencia. Ayer llegaron los resultados del experimento, pero ella interpretó mal los datos. A veces me parece que tengo que hacerlo todo yo mismo. Talia bebió un sorbo de champán, tratando de no mostrar que le había molestado la interrupción. Quizás solo fuera su imaginación. ¿Trabajas mucho con ella? ¿Con quién?, preguntó Jeremiah distraídamente. Con Índigo. Ah, con ella. Está en mi grupo de investigación. Es una chica inteligente, pero a veces demasiado entusiasta. Hizo el pedido sin mirar mucho el menú, como si sus pensamientos estuvieran lejos. La conversación se volvió entrecortada. Jeremías hablaba de las perspectivas de la empresa, los nuevos mercados en Asia, la posible fusión con un grupo farmacéutico europeo. Talia escuchaba, hacía preguntas, pero sentía un vacío cada vez mayor.
¿Cómo va tu trabajo?, preguntó finalmente Jeremías cuando trajeron el plato principal. Igual de siempre, respondió Talia encogiéndose de hombros. Obtengo patentes, defiendo fórmulas, rechazo los intentos de los competidores de apropiarse de la propiedad intelectual ajena. Hablando de competidores, dijo Jeremiah animándose. Verity Pharma está intentando eludir nuestra patente sobre Contrimab. Quería... Su teléfono volvió a sonar. Jeremiah se disculpó y respondió. Esta vez habló más tiempo, de espaldas a la ventana. Talia observaba su perfil contra el fondo de las luces de la ciudad. Un profesional, un hombre de negocios, alguien que controla procesos multimillonarios. En otro tiempo, ella veía en él ante todo a un marido, luego a un compañero y ahora... Perdona. Jeremías volvió a la conversación. ¿En qué nos habíamos quedado? En nuestro aniversario. Talia intentó sonreír. Dentro de 4 días, he reservado mesa en el Azure. Espero que esta vez estés conmigo por completo, y no solo físicamente. Extendió la mano sobre la mesa y le apretó los dedos. Te lo prometo. Nada de teléfonos, nada de conversaciones sobre el trabajo. Y después, Talia se detuvo. Dijiste que ibas a viajar a Europa. ¿Podría acompañarte? Hace mucho que no viajamos juntos. Jeremiah se quedó inmóvil, con el tenedor en la mano. Es un viaje de negocios, Talia. Solo reuniones y conferencias. Te aburrirás. Podría hacer turismo mientras tú estás en las negociaciones. Y por la noche nos reuniríamos. Como en los viejos tiempos, sonrió recordando su primer viaje juntos a Europa, cuando aún eran novios. Yo... Jeremiah bajó la mirada. No creo que sea una buena idea. La agenda es muy apretada. Volveré tarde y me iré temprano. Talia asintió sin insistir. Algo en sus ojos la hizo sospechar. Una expresión fugaz que no pudo descifrar. Claro, lo entiendo. El trabajo es lo primero. El resto de la cena transcurrió intentando mantener una conversación distendida. Jeremías contó un chiste sobre la junta directiva y Talia recordó un caso divertido con uno de sus clientes. Pidieron postre, pero casi no lo tocaron. De camino a casa, Talia miró por la ventana del taxi los letreros de neón que se reflejaban en los charcos tras la reciente lluvia. Jeremiah estaba sentado a su lado, mirando algo en su teléfono. ¿Te acuerdas de cuando fuimos bajo la lluvia en nuestra primera cita?, preguntó ella de repente. Jeremiah apartó la vista de la pantalla. Claro, sonrió. Olvidaste el paraguas y te ofrecí acompañarte a la oficina bajo el mío. Por el camino, pudimos hablar sobre la fórmula de mi compuesto y las posibilidades de patentarlo. Me impresionaste al comprender la estructura química desde la primera explicación. Y tú me impresionaste al comprender los matices legales de la patentabilidad. Talia se apoyó en su hombro. Formábamos un buen equipo. ¿Lo éramos? Se volvió hacia ella. Seguimos siendo un equipo, Talia. Ella guardó silencio, mirando la ciudad por la ventana. Aunque fuera cierto, últimamente su equipo trabajaba de forma descoordinada. En casa, Jeremiah se fue directamente a su despacho, alegando que tenía que responder a unos correos importantes. Talia se dio un baño, bebió una infusión de hierbas y se metió bajo el edredón con un libro. Cuando Jeremiah finalmente se unió a ella, ya estaba casi dormida. Siento que hoy todo haya salido mal, dijo en voz baja, abrazándola. Intentaré mejorar para nuestro aniversario. ¿Lo prometes?, preguntó Talia sin abrir los ojos. Lo prometo, dijo él besándola en el hombro. Y luego tendré que irme de verdad, pero no será por mucho tiempo. Talia sintió cómo se tensaba su cuerpo, pero se obligó a relajarse. ¿A dónde vas exactamente?, preguntó de nuevo, como para asegurarse. Como ya te he dicho, había un ligero tono de irritación en su voz. A España, Francia y, posiblemente, Italia. Reuniones con socios europeos. Talia asintió con la cabeza y respiró hondo. Claro, solo pensaba que podrías darme más detalles. Los detalles aún se están ultimando, dijo él apartando la vista y apagando la lámpara de la mesilla. Vamos a dormir. Mañana será un día duro. Tumbada en la oscuridad, Talia escuchaba su respiración. En otro tiempo, conocía cada pensamiento de aquel hombre, cada uno de sus deseos. Ahora, entre ellos se había levantado una pared, aún delgada, pero perceptible. Durante los días siguientes, Talia se sumergió en el trabajo, tratando de no pensar en la extraña indiferencia de su marido. Preparó 3 solicitudes de patente para clientes, mantuvo una videoconferencia con sus colegas de Japón y comenzó un nuevo caso por infracción de derechos de patente.
La víspera del aniversario, llegó a casa antes de lo habitual para preparar un regalo para Jeremiah. Una rara primera edición de un libro sobre química orgánica que él había mencionado una vez en una conversación. Talia había pasado 3 meses buscándolo en tiendas de antigüedades. Jeremías regresó tarde, cuando ella ya se estaba preparando para irse a dormir. Mañana es un día importante, dijo él, besándola en la mejilla. He dejado libre toda la noche, sin llamadas ni reuniones. Me alegro, sonrió Talia. Sabes, últimamente me parece que nos estamos distanciando. Jeremiah se quedó quieto por un momento y luego se sentó a su lado en la cama. El trabajo, sacudió la cabeza. Lo sé, me he dejado llevar demasiado por la empresa. Cuando se lance esta nueva línea de productos, tendremos más tiempo el uno para el otro. Te lo prometo. Últimamente tus promesas se han vuelto menos fiables, comentó Talia con cautela. No es justo, frunció el ceño Jeremiah. Estoy construyendo un imperio, Talia, para los dos. No necesito un imperio, dijo ella en voz baja. Te necesito a ti. Él suspiró y se frotó la frente. No discutamos antes de nuestro aniversario. Mañana será una noche maravillosa, solo tú y yo. Y luego, cuando vuelva de Europa, dedicaremos más tiempo el uno al otro. De acuerdo, asintió Talia. Por cierto, ¿cuándo sales exactamente? Pasado mañana, temprano por la mañana, respondió Jeremiah. Justo después de nuestro aniversario. Es una coincidencia desafortunada, pero no se pueden posponer las reuniones. Talia sintió una punzada de decepción, pero no dijo nada. Había algo en sus palabras que no le sonaba del todo sincero, pero no conseguía entender qué era exactamente. ¿Cuántos días? Aún no lo sé con certeza. Se encogió de hombros. Entre 5 días y una semana. Esa noche, Talia tardó mucho en conciliar el sueño. La inquietud interior que había intentado ignorar durante los últimos meses se intensificó. Algo no estaba bien y su mente analítica se negaba a dejarlo pasar. El edificio de la empresa Reeves Pharmaceuticals se elevaba sobre Carrington como una torre de cristal y cromo que reflejaba las nubes. Talia aparcó su coche en la plaza que le habían asignado en el garaje subterráneo. Jeremiah había insistido en conseguirle ese lugar privilegiado a su esposa, aunque ella rara vez acudía a la sede central de la empresa. El guardia de seguridad de la entrada la saludó con un gesto cortés. Buenos días, señora Reeves. Buenos días, Frank. Talia sonrió, recordando cuánto tiempo hacía que no venía por allí, casi 4 meses. ¿Cómo está la familia? Mi hija ha entrado en la universidad, respondió él con una sonrisa. Gracias a la beca corporativa del señor Reeves. Estupendo, respondió Talia. Dele mis felicitaciones. En el ascensor se ajustó el traje azul oscuro y repasó mentalmente los detalles de la reunión que tenía por delante. La nueva fórmula de Cantrimaba requería cambios en la documentación de la patente. Normalmente, estas cuestiones se resolvían a distancia, pero algunos matices exigían la presencia física. En la planta 36 la recibió la secretaria de Jeremiah, Bethany. Señora Reeves, me alegro de verla. El señor Reeves está ahora en una reunión, pero me ha pedido que le diga que estará libre en 20 minutos. ¿Le apetece tomar un café en su despacho? Gracias, Bethany. Talia asintió con gratitud. Lo esperaré allí. El despacho de Jeremiah ocupaba una esquina de la planta, con ventanas de suelo a techo que ofrecían vistas al río y al parque de la ciudad. Talia se acercó al escritorio y dejó allí la carpeta con los documentos. Luego se acercó a la ventana. 8 años atrás, cuando se casaron, la empresa ocupaba solo 2 pisos en un edificio discreto en una zona industrial. Talia recordaba el olor a productos químicos en el pequeño laboratorio y el entusiasmo en los ojos de Jeremiah cuando hablaba de su descubrimiento. A través de la pared de cristal del despacho, vio a un grupo de empleados con batas blancas caminando por el pasillo. Jeremías iba al frente, explicando algo con energía. Junto a él caminaba una mujer alta y joven con el pelo castaño recogido en un elegante moño. El grupo se detuvo frente a la sala de conferencias contigua. La mujer dijo algo y Jeremiah se rió. No con la risa contenida que había mostrado últimamente en sus escasas cenas juntos, sino con una risa sincera y abierta. Le puso la mano en el hombro, deteniéndose allí más tiempo del que exigían las normas sociales. Talia dio un paso atrás, alejándose de la mampara de cristal, sintiéndose de repente como una espía. A los pocos minutos, se abrió la puerta del despacho y entró Jeremiah. «Talia»,
Sonrió, pero en sus ojos se reflejó algo parecido a la inquietud. Siento haberte hecho esperar. Una discusión imprevista sobre los resultados de las pruebas de laboratorio. No pasa nada, sonrió ella. He traído la documentación actualizada para la patente. Hay que corregir la redacción en relación con los nuevos datos. Jeremiah se sentó a la mesa y comenzó a revisar los papeles. He visto que estabas con el grupo de investigación, comentó Talia como de pasada. ¿Son nuevos empleados? Sí, algunos se han incorporado recientemente al proyecto, respondió distraídamente, sin apartar la vista de los documentos. Ahora tenemos el mejor equipo del sector. He visto a una mujer con el pelo castaño. Parece muy entusiasmada con el proyecto. Jeremiah se quedó paralizado por un momento y luego levantó la vista. Ah, ¿te refieres a Indigo Prescott? Intentó hablar con indiferencia. Sí, es nuestra nueva bioquímica principal. Es muy talentosa. Llegó de Global Pharmaceuticals hace 3 meses. ¿Indigo? ¿Qué nombre tan poco común? Talia se sentó en la silla frente a él. Sus padres eran artistas, respondió Jeremiah encogiéndose de hombros. Al menos eso es lo que ella dice. Y yo que pensaba que se trataba de la misma Índigo que te llamó durante nuestra cena, dijo Talia, esforzándose porque su voz sonara natural. Sí, es ella, respondió Jeremiah, volviendo a sus documentos. Como ya te dije, es nueva en el equipo, por lo que a veces puede ser demasiado insistente. Entendido. Talia sacó otro documento de su bolso. Aquí están los cambios propuestos en la redacción del cuarto punto. Esto reforzará la protección contra los intentos de Verity Pharma de eludir nuestra patente. Durante los siguientes 20 minutos discutieron los detalles legales. Talia señaló las posibles vulnerabilidades de la documentación existente y Jeremiah explicó los aspectos científicos del nuevo compuesto. Era el mismo ritmo de trabajo que los había unido en su día. La simbiosis entre la perspicacia jurídica de ella y la genialidad científica de él. En pleno debate, la puerta del despacho se abrió sin llamar. En el umbral estaba Indigo Prescott. Jer, necesito hablar contigo sobre... Se detuvo al ver a Talia. Oh, lo siento. No sabía que estabas reunido. No pasa nada, Indigo. Jeremiah se levantó. Esta es mi esposa, Talia. Talia, esta es Indigo Prescott, de quien te he hablado. Encantada de conocerte. Talia le tendió la mano. Índigo se la estrechó, deteniendo la mirada por un instante. Señora Reeves, he oído hablar mucho de usted. Jeremiah dice que sin usted no existiría toda la empresa. Exagera, sonrió Talia. Solo ayudé con la parte legal. No le hagas caso, intervino Jeremiah. Talia es una brillante abogada especializada en patentes. Ella fue quien realmente salvó mi primera fórmula de la competencia. Índigo miró a Jeremiah con admiración manifiesta. ¿En qué puedo ayudarte?, le preguntó a Índigo. Y Talia notó cómo había cambiado su tono, volviéndose más suave, casi íntimo. Tengo nuevos datos sobre la estabilidad de la conexión al cambiar el pH. Índigo le tendió la tableta. Creo que esto puede afectar a la redacción de la patente. Jeremiah miró la pantalla y asintió. Es muy interesante. Talia, tienes que verlo. Giró la tableta hacia su esposa y ella tuvo que acercarse. De pie entre Índigo y Jeremiah, sintió físicamente una extraña tensión, como si unos hilos invisibles unieran a los dos, formando un círculo cerrado en el que ella se estaba entrometiendo. Creo que debemos añadir este parámetro a la descripción, dijo Talia tras analizar rápidamente los datos. Ampliará el alcance de la patente. Justo lo que decía, exclamó Índigo, dirigiéndose exclusivamente a Jeremiah. ¿Lo ves? Te dije que era importante. Jeremiah le sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que a Talia se le encogiera el corazón. Índigo siempre se fija en detalles que otros pasan por alto, dijo él, y en su voz se percibía orgullo, como si estuviera hablando de su alumna favorita. Es mi don. Índigo le tocó ligeramente la mano. Y mi maldición, Talia carraspeó. Quizás debería revisar la redacción teniendo en cuenta los nuevos datos. Jeremías, ¿tendrás tiempo para discutir los cambios esta noche? Hoy tenemos un evento corporativo, respondió él. El lanzamiento de un programa de investigación con la universidad. Tengo que dar un discurso. ¿Por qué no te unes? Habrá un cóctel, representantes de la comunidad científica. Puede que te resulte interesante. No me han invitado, señaló Talia. Siempre estás invitada. Jeremías parecía ligeramente culpable.
Simplemente pensé que te aburrirías. Estaré encantada de ir, dijo Talia con determinación. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde, en el atrio principal, respondió Jeremiah. Índigo miraba alternativamente a uno y a otro, y a Talia le pareció ver una sombra de irritación en el rostro de la joven. Entonces nos vemos esta noche, dijo Talia mientras recogía los documentos. Ahora tengo que volver a la oficina. Tengo una reunión con un cliente dentro de una hora. Al salir del despacho, oyó que Índigo le decía algo en voz baja a Jeremiah, y él se echó a reír. Esa risa persiguió a Talia hasta el ascensor. Por la noche, Talia regresó a Reeves Pharmaceuticals para asistir a un evento corporativo. Eligió un elegante vestido negro, lo suficientemente conservador para un evento de negocios, pero con detalles sutiles que resaltaban su figura. En su cuello brillaba un collar de zafiros, un regalo de Jeremiah por su segundo aniversario. El atrio de la empresa se había transformado para el evento nocturno. Entre las plantas vivas en macetas había mesas altas, y los camareros servían champán y aperitivos. En el centro de la sala había un pequeño escenario con un micrófono y el logotipo de la Universidad de Carrington. Talia vio a Jeremiah rodeado de un grupo de profesores y empresarios. Él estaba en su elemento, carismático, seguro de sí mismo, gesticulando con entusiasmo mientras explicaba algún concepto complejo. Un poco apartada, Índigo, con un vestido morado oscuro, no apartaba los ojos de Jeremiah. Señora Reeves, Luke Pennington, el asesor jurídico principal de la empresa, se acercó a Talia. Qué agradable sorpresa. Rara vez la vemos en los eventos corporativos. Buenas noches, Luke, Talia sonrió. He decidido apoyar a mi marido en un momento tan importante. Es realmente un gran avance, asintió Pennington. La colaboración con la universidad nos da acceso a su base de investigación y a sus talentosos estudiantes. Jeremiah está literalmente radiante de orgullo. Talia miró a su marido. Realmente parecía entusiasmado, pero su intuición le decía que la razón de su buen humor podía no ser solo la exitosa asociación. ¿Qué opinas del nuevo equipo de bioquímicos?, preguntó ella como de pasada. Oh, son excelentes especialistas, respondió Pennington. Especialmente la señorita Prescott ha aportado una nueva perspectiva al proyecto Cantrimaba. Ella y Jeremiah pasan días y noches juntos en el laboratorio. ¿Días y noches?, repitió Talia, tratando de mantener una expresión neutra. Ya sabe lo apasionado que es su marido cuando se trata de investigación. Pennington parecía no darse cuenta de su tensión. La semana pasada no salieron del laboratorio hasta las 3 de la madrugada. Su dedicación es impresionante. Talia recordó que Jeremiah había vuelto a casa después de medianoche varias veces la semana pasada, explicando que tenía trabajo urgente. Nunca dudó de sus palabras. Impresionante, repitió ella y dio un sorbo de champán. Comenzaron las presentaciones. El rector de la universidad habló de la importancia de la colaboración entre la ciencia y las empresas, y luego tomó la palabra Jeremiah. Habló con convicción y pasión sobre el futuro de la medicina y el papel de su empresa en salvar vidas. Talia sintió una punzada de orgullo. A pesar de sus dudas, seguía admirando su inteligencia y su determinación. Tras la parte oficial, Talia intentó acercarse a su marido, pero enseguida se vio rodeado de invitados. Observó cómo Índigo se abría paso entre la multitud y se colocaba a su lado, respondiendo con entusiasmo a las preguntas de los periodistas. La señorita Prescott también desempeña un papel fundamental en el proyecto, le dijo Jeremiah a un reportero de una revista científica local. Sus investigaciones sobre la estabilidad de la Unión han supuesto un verdadero avance. Índigo sonrió modestamente, pero Talia notó el triunfo en sus ojos. Al cabo de un rato, Talia consiguió interceptar a su marido entre conversación y conversación. Un discurso precioso, le dijo, dándole un beso en la mejilla. Siempre has sabido inspirar. Gracias por venir. La abrazó ligeramente por la cintura, pero su mirada ya recorría la sala, como si buscara a alguien. Lo siento, tengo que hablar con el profesor Adamson antes de que se vaya. Solo serán un par de minutos. Y desapareció entre la multitud, dejando a Talia sola. Ella caminó lentamente por el perímetro de la sala, observando a los invitados y entablando de vez en cuando conversaciones corteses con aquellos a quienes conocía. 20 minutos después se dio cuenta de que Jeremiah aún no había regresado. Es más, no se le veía por la sala principal. Obedeciendo a un impulso repentino,
Talia se dirigió a los ascensores. Quizás había subido a su despacho o al laboratorio de la planta 35. El guardia la dejó pasar sin preguntas. Todos conocían a la esposa del director general. Los pasillos de las plantas superiores estaban tenuemente iluminados. La mayoría de los empleados se habían ido a casa o habían bajado al evento. Talia caminaba despacio, aguzando el oído. Cerca del laboratorio de investigación bioquímica, oyó voces apagadas. La puerta estaba entreabierta. Talia miró con cuidado dentro y vio a Jeremiah e Índigo de pie junto a un terminal de ordenador. No se tocaban, pero estaban tan cerca que parecía íntimo. «Has estado magnífico hoy», dijo Índigo, mirándolo desde abajo. «Tenías a toda la sala en tus manos». «No exageres», Jeremías sonrió, pero era evidente que le gustaba su elogio. «Solo hablaba de lo que creo». «Eso es lo que te hace tan convincente». Índigo le tocó la mano. «Tu pasión por la ciencia, por los descubrimientos, es tan atractivo». Jeremiah no se apartó. En cambio se volvió hacia ella. Sus miradas se cruzaron y Talia vio en sus ojos algo que no había visto en muchos meses. Un entusiasmo sincero, casi una atracción. «Índigo», comenzó él en voz baja. Talia se apartó de la puerta, sin querer ver cómo continuaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Se dirigió rápidamente a los ascensores, pulsó el botón y se apoyó contra la pared, tratando de ordenar sus pensamientos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, se topó con Luke Pennington. «Señora Reeves, ¿busca a Jeremiah?» «Lo vi subir aquí con la señorita Prescott». «Ya lo he encontrado». Talia se obligó a sonreír. «Le está enseñando algo en el laboratorio». No quería interrumpir. «Entiendo», asintió Pennington. «Cuando se sumergen en discusiones científicas, es mejor no interrumpirlos». «¿Va a bajar?» «Sí». Talia entró en el ascensor. «Creo que es hora de irse a casa. Ha sido un día largo». En casa subió directamente a su despacho común. Era una gran habitación con 2 escritorios, uno para ella y otro para Jeremiah. Como copropietaria de la empresa, Talia tenía acceso a todos los documentos financieros. Antes rara vez hacía uso de esta posibilidad, ya que confiaba plenamente en su marido, pero ahora algo la empujaba a comprobarlo. Encendió el ordenador, introdujo la contraseña y abrió la red corporativa. Los informes de gastos de los últimos 6 meses estaban ordenados por categorías. Talia comenzó a revisarlos uno por uno. La mayoría de los gastos parecían normales: equipo de laboratorio, salarios, alquiler de locales, marketing. Pero cuando llegó a la categoría gastos de viaje, una serie de entradas extrañas le llamaron la atención. Hace 3 meses, más o menos cuando Índigo se incorporó a la empresa, Jeremiah viajó a San Francisco para asistir a una conferencia científica. Algo habitual, pero en el informe figuraban los gastos de una suite en el Hotel Fairmont y una cena para 2 en un restaurante con 3 estrellas Michelin. Talia frunció el ceño. Jeremiah siempre había sido ahorrativo en sus viajes de negocios, prefiriendo habitaciones estándar y restaurantes modestos. A continuación había otros 2 viajes de negocios, a Boston y Chicago, con gastos similares. En cada viaje figuraban billetes para 2 personas, aunque según los documentos, Jeremiah viajaba solo. «Quizás haya una explicación razonable para todo esto», pensó Talia. «Tal vez se reunió con importantes inversores o clientes. Pero entonces, ¿por qué no lo indicó en el informe?» Continuó buscando y descubrió otra rareza: el pago de los servicios de una joyería 2 semanas atrás. La suma era considerable y la categoría de gastos estaba indicada como gastos de representación. A Talia se le encogió el corazón. Su aniversario era dentro de 5 días. ¿Acaso Jeremiah había comprado un regalo no para ella, sino para otra persona, y lo había registrado como gasto corporativo? Se recostó en el respaldo de la silla, tratando de calmar su creciente inquietud. Quizás estaba imaginando demasiado, viendo cosas que no existían. Jeremiah podría haberle comprado un regalo a través de la empresa por motivos fiscales. Quizás Índigo era simplemente un profesional ambicioso que quería impresionar a su jefe. Pero la intuición le decía a Talia que se trataba de algo más serio. Recordó el día en que Jeremiah llegó a su oficina hace 8 años. Un investigador aún desconocido con brillo en los ojos y una fórmula innovadora que los grandes bufetes de abogados se negaron a patentar debido a la complejidad y la originalidad del enfoque. «Me han dicho que es usted la mejor agente de patentes de la ciudad», le dijo entonces.
entregándole una carpeta con documentos, y que no le asustan las tareas difíciles. Talia, que ya entonces tenía fama de ser una brillante especialista en patentes farmacéuticas, examinó con interés sus materiales. Es un enfoque realmente inusual, reconoció, pero veo potencial. Tendremos que trabajar mucho en la redacción para proteger todos los aspectos. Estoy dispuesto a todo, respondió Jeremiah con la pasión que más tarde conquistó su corazón. Esto cambiará la vida de miles de personas. Solo hay que darle una oportunidad. Trabajaron juntos durante semanas, puliendo cada palabra de la solicitud de patente. Jeremiah la impresionaba con su comprensión no solo de la ciencia, sino también de los negocios. Talia admiraba su habilidad para explicar conceptos complejos con palabras sencillas. Cuando Verity Pharma, el mayor competidor del sector, intentó impugnar su patente, Talia desarrolló una brillante estrategia de defensa. Ganaron el caso, lo que atrajo a los primeros inversores a la empresa emergente de Jeremiah. Un año después se casaron y 4 años más tarde, cuando la empresa se consolidó y comenzó a expandirse, Jeremiah le ofreció el 40% de las acciones. Sin ti, nada de esto habría sido posible, le dijo mientras le entregaba los documentos en su 5º aniversario. Tú salvaste mi fórmula, mi descubrimiento. La mitad de la empresa te pertenece por derecho. No la mitad, sino el 40%, le corrigió ella con una sonrisa. Son detalles, dijo él mientras la abrazaba. Lo importante es que lo hemos construido juntos y que seguiremos adelante juntos. Y ahora, 3 años después, Talia estaba sentada en el despacho de su casa, mirando extraños informes financieros y recordando las miradas que se intercambiaban su marido y la joven investigadora. Cerró los archivos y apagó el ordenador. Aún es pronto para sacar conclusiones, decidió. Necesita pruebas más concretas o refutaciones de sus sospechas. Al fin y al cabo, no solo estaba en juego su matrimonio de 8 años, sino también la empresa que habían construido juntos, símbolo de sus esfuerzos conjuntos y de su visión común. Pero si Jeremiah realmente traicionaba su confianza, pensó Talia mientras contemplaba la ciudad nocturna desde la ventana, tendría que proteger no solo su corazón, sino también su futuro. Y cuando se trataba de defenderse, era una auténtica profesional. La mañana de su 8º aniversario amaneció clara y fresca. Talia se despertó antes de lo habitual y se quedó mirando durante un largo rato a Jeremiah, que dormía a su lado. En sueños, su rostro parecía más joven, recordándole al apasionado investigador del que se enamoró hace muchos años. Pasó suavemente el dedo por su pómulo, rozando apenas su piel, como si intentara grabar cada rasgo en su memoria. Durante la última semana, las sospechas no la abandonaron ni un minuto, pero no encontró pruebas directas de infidelidad. Los gastos extraños, las miradas, la relación demasiado cercana con Índigo, todo eso se podía explicar por la relación laboral. Sí se esforzaba mucho. Talia quería creer en su marido, quería creer en su matrimonio. El día de hoy debía ser un nuevo comienzo. Jeremiah se movió y abrió los ojos. «Buenos días», susurró Talia. «Y feliz aniversario». Él parpadeó como tratando de enfocar la vista y luego sonrió. «Feliz aniversario», dijo él estirándose y besándola en la sien. 8 años. ¿Quién hubiera pensado que una consulta legal llevaría a esto? «La mejor tarifa de mi carrera», respondió ella con una sonrisa. «Más del 40% de las acciones de una empresa multimillonaria». Le guiñó un ojo. «No está mal para un abogado especializado en patentes. Y una esposa estupenda incluida». Talia le dio un ligero codazo. «La mejor», la atrajo hacia él. «Siento haber estado un poco ausente estos últimos meses. El trabajo, el nuevo medicamento, los inversores. Lo entiendo». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Pero hoy somos solo nosotros, ¿verdad? Nada de trabajo». «Por supuesto». Él miró el reloj. «Aunque ahora tengo que pasar por la oficina solo 1 hora. Hay una situación crítica con los documentos para la FDA. Necesitan mi firma. Pero estaré libre para la hora de comer y tendremos toda la tarde para nosotros». Talia sintió una punzada de decepción, pero se esforzó por no demostrarlo. «Claro, lo entiendo. Nos vemos esta noche en el Azure». Jeremiah se levantó de la cama y se dirigió al baño. Talia oyó el ruido del agua y cerró los ojos. 1 hora en la oficina. ¿Podía confiar en sus palabras?
Antes nunca había dudado, pero ahora la incertidumbre la carcomía por dentro. El desayuno transcurrió en un ambiente tranquilo. Hablaron de los planes para la noche. Recordaron los primeros años de matrimonio. Bromearon sobre el fallido intento de Jeremiah de preparar la cena para su primer aniversario, cuando la alarma contra incendios se activó 2 veces. Antes de irse, Jeremiah le entregó a Talia una pequeña caja de terciopelo. Quería esperar hasta la noche, pero decidí que valía la pena empezar el día con un regalo. Talia abrió la caja. Dentro había una pulsera de zafiro, elegante, cara y totalmente anodina, del tipo que se le regala a un socio comercial o a una pariente lejana. Nada personal, nada que evocara sus recuerdos comunes o la singularidad de su relación. Es precioso, sonrió tratando de ocultar su decepción. Gracias. Me alegro de que te guste. Jeremías parecía satisfecho. Bethany me ayudó a elegirlo. Dijo que combinaría perfectamente con tu collar de zafiros. Bethany. Por supuesto, su asistente había elegido el regalo para su esposa. Talia contuvo un suspiro y se abrochó la pulsera en la muñeca. En efecto, combina perfectamente. Jeremiah le dio un beso en la mejilla y se dirigió hacia la puerta. Nos vemos esta noche. He reservado mesa para 7, así que intenta no quedarte hasta tarde en la oficina. Cuando la puerta se cerró tras él, Talia se quitó la pulsera y la guardó en la caja. Pensó en el libro de química orgánica que había comprado como regalo para su marido. Una rara primera edición que había buscado durante 3 meses en tiendas de antigüedades y coleccionistas de todo el mundo. El libro, que unía sus intereses comunes, le recordaba cómo pasaban horas discutiendo fórmulas químicas y sutilezas legales. La comparación no favorecía a Jeremiah. Talia no tenía previsto ir a la oficina ese día, pero ahora le esperaban varias horas de soledad en una casa vacía. Subió a su despacho común, decidida a terminar la solicitud de patente para uno de sus clientes. El escritorio de Jeremiah estaba perfectamente ordenado, salvo por unas cuantas carpetas cuidadosamente apiladas en una esquina. Normalmente no se llevaba trabajo a casa, ya que prefería sumergirse por completo en el proceso de trabajo en la oficina. Algo llamó la atención de Talia, un trozo de papel brillante que sobresalía de una de las carpetas. Se acercó. La carpeta superior estaba marcada como Expansión Internacional, un proyecto que Jeremiah había mencionado varias veces en los últimos meses. Al hojear los documentos, Talia no encontró nada inusual. Planes de marketing, análisis de los mercados de Asia y Europa, previsiones de ventas. Pero cuando levantó la carpeta, debajo había un sobre con el logotipo de una agencia de viajes de lujo. El corazón de Talia se aceleró. Abrió el sobre y sacó un folleto brillante con fotos de playas, de arena blanca y aguas turquesas. Maldivas, tu paraíso personal, decía el título. Dentro del folleto había una confirmación de la reserva. Talia echó un vistazo al documento. Jeremiah Reeves, Villa sobre el Agua. Salida mañana por la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Carrington. Duración 7 días. Y el segundo nombre en la reserva, Indigo Prescott. Talia se dejó caer lentamente en el sillón, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. No era un viaje de negocios a Europa. Era un viaje romántico a las Maldivas, justo después de su aniversario. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Quizás todavía había alguna explicación inocente. Quizás era una recompensa para un empleado valioso, y Jeremiah realmente iba por asuntos de la empresa. Pero en el fondo, ella sabía la verdad. Al seguir revisando el contenido del sobre, Talia descubrió otro documento que le provocó una nueva oleada de conmoción. Era un certificado médico a nombre de Indigo Prescott que confirmaba un embarazo de 8 semanas. En la columna Fecha prevista del parto, figuraba una fecha dentro de 7 meses. La habitación pareció empezar a dar vueltas. Talia cerró los ojos y se concentró en respirar, tratando desesperadamente de mantener la lucidez mental. 8 semanas. Si hacía cuentas, resultaba que el niño había sido concebido aproximadamente en la época en que Jeremiah se fue a una conferencia en Boston. El mismo viaje en el que aparecían gastos extraños para 2 personas en los informes financieros. Su primer impulso fue llamar a Jeremiah, exigirle una explicación y descargar todo su dolor y su ira. Pero su formación jurídica se impuso a sus emociones. Talia se obligó a pensar estratégicamente.
Fotografió cuidadosamente los documentos y luego los devolvió exactamente en el mismo orden en que los había encontrado. A continuación, llamó a un taxi y se dirigió al despacho de su abogada, no al de la gran firma de abogados en la que trabajaba, sino al de una especialista privada con la que solía tratar en casos especialmente delicados. Ravenhall la recibió en su elegante despacho con vistas al parque. A pesar de su juventud, Raven tenía fama de ser una abogada implacable y eficaz, especializada en derecho corporativo y procesos de divorcio. Talia, qué agradable sorpresa, sonrió Raven. Parece que hoy es su aniversario. ¿Qué la trae por aquí en un día así? Mi marido me está engañando, dijo Talia sin preámbulos, sentándose en una silla. Y por lo que parece, su amante está embarazada. La sonrisa desapareció del rostro de Raven, dando paso a una concentración profesional. Lamento mucho oír eso. ¿Tienes pruebas? Talia le mostró las fotos de los documentos en su teléfono. Se van mañana a las Maldivas, justo después de nuestro aniversario, y este es el informe médico que confirma su embarazo. Raven examinó las fotos y asintió. Es realmente grave. ¿Qué piensa hacer ahora? Quiero proteger mis intereses, dijo Talia enderezándose en la silla. Jeremiah y yo construimos la empresa juntos. Yo protegí su propiedad intelectual, le ayudé a desarrollar la estrategia, estuve a su lado en cada etapa. Tengo el 40% de las acciones, pero quiero obtener el control de la empresa. Entiendo. Raven abrió su ordenador portátil. Supongo que quieres solicitar el divorcio. Teniendo en cuenta la infidelidad y el embarazo de la amante, es muy probable que el tribunal falle a tu favor en la división de bienes. Pero el paquete de acciones mayoritario es un tema aparte. Necesito estudiar los documentos constitutivos de la empresa y el acuerdo de los accionistas. Talia sacó una memoria USB de su bolso. Aquí está todo lo que tengo. Los documentos constitutivos, los acuerdos de los accionistas, el contrato matrimonial. Necesito saber si hay alguna forma de obtener el control de la empresa por la vía legal, sin llegar a batallas judiciales que puedan dañar la reputación de Reeves Pharmaceuticals. Raven conectó la memoria USB al ordenador y comenzó a revisar los documentos. Talia observó la expresión de su rostro mientras hojeaba rápidamente el texto legal, tomando notas de vez en cuando. Media hora más tarde, Raven se recostó en la silla con expresión pensativa. Es una situación interesante, dijo finalmente. En su acuerdo de accionistas hay una cláusula inusual que se añadió hace 3 años, cuando Jeremiah le transfirió el 40% de las acciones. La cláusula 16b prevé la transferencia de un 50% adicional de las acciones en caso de violación sustancial de la confianza o violación de los principios fundamentales de la sociedad. ¿Qué significa eso en la práctica? Talia se inclinó hacia adelante. En esencia, es una cláusula moral y ética, explicó Raven. Estos puntos rara vez se incluyen en los acuerdos de accionistas, pero en su caso sí lo están. Y lo que es especialmente interesante es que este punto se incluyó por iniciativa del propio Jeremiah. ¿En serio? Se sorprendió Talia. Recuerdo vagamente la discusión sobre este punto, pero entonces no le di importancia. Por lo que parece, Raven hojeó los documentos, era una especie de seguro. Aquí hay una nota que dice que la cláusula se introduce para garantizar la integridad de la gestión de la empresa y protegerla de posibles influencias negativas que puedan surgir debido a desacuerdos personales entre los principales accionistas. En otras palabras, dijo Talia lentamente, Jeremiah quería proteger a la empresa de los posibles problemas de nuestro matrimonio. Exacto, asintió Raven. Y qué ironía del destino. Ahora ese punto puede volverse en su contra. La infidelidad conyugal, especialmente si ha dado lugar a un embarazo, entra sin duda en la categoría de violación sustancial de la confianza. Talia sintió una amarga sonrisa en sus labios. Cuando Jeremiah insistió en esta cláusula, probablemente temía que yo pudiera tener una aventura y poner en peligro la empresa. ¡Qué ironía! Al destino le gustan esos giros, comentó Raven con sequedad. Ahora discutamos la estrategia. ¿Cuándo quieres actuar? Talia se lo pensó. Una parte de ella quería enfrentarse inmediatamente a Jeremiah y decirle todo lo que tenía acumulado. Pero la parte más racional entendía que eso sería un error táctico. Creo que debemos esperar a que se vayan a las Maldivas, dijo finalmente. Eso nos dará tiempo para preparar todos los documentos y trazar una estrategia. Además, su ausencia en la oficina
Facilitará el proceso de transferencia del control. Es sensato, asintió Raven. Prepararé 2 juegos de documentos. La demanda de divorcio y el acuerdo de transferencia de acciones basado en el punto 16b. Tendrás que firmarlos después de la partida de Jeremiah, y los presentaremos inmediatamente al tribunal y al registro mercantil. ¿Hasta qué punto será legal?, preguntó Talia. No quiero que Jeremiah pueda impugnar posteriormente la transferencia de acciones. El punto está redactado con bastante claridad, le aseguró Raven. Es más, fue introducido por iniciativa de Jeremiah y firmado por ambas partes. Tenemos pruebas de la infidelidad, una reserva para 2 personas y un certificado médico de embarazo. Si es necesario, podemos contratar a un detective privado para recabar pruebas adicionales. Pero creo que las que ya tenemos son suficientes para activar la cláusula. Talia asintió con la cabeza, sintiendo una extraña tranquilidad. El shock y el dolor no habían desaparecido, pero ahora se sumaba a ellos la determinación. Bien, actuemos según este plan. Me reuniré con Jeremiah esta noche, tal y como estaba previsto. Me comportaré como de costumbre para no levantar sospechas. Mañana, cuando él se vaya, firmaré los documentos y comenzaremos. ¿Y qué pasará con la empresa?, preguntó Raven. Cuando obtengas el control, ¿qué piensas hacer? Talia no había pensado en eso hasta ahora. Todo había sucedido tan repentinamente que los planes a largo plazo parecían difusos. Para empezar, hay que tranquilizar a los inversores y a los empleados, dijo lentamente. Garantizar la estabilidad de las operaciones. Jeremías es un científico y directivo con talento, pero yo sé lo suficiente sobre la empresa como para mantener su funcionamiento. Quizá tenga que nombrar a un nuevo director general si decido no ocupar yo misma el cargo. ¿Y qué hay de Indigo Prescott?, preguntó Raven con cautela. ¿Seguirá en la empresa? Talia sintió cómo se le tensaba el rostro. Dependerá de sus cualidades profesionales, no de su relación personal con Jeremiah. No voy a actuar por venganza. La empresa es lo primero. Entendido, asintió Raven. Es un enfoque sensato. Ahora, en cuanto a los aspectos prácticos, ¿cuándo podrás darme acceso al resto de los documentos de la empresa? Me gustaría comprobar si hay otros matices legales que debamos tener en cuenta. Te enviaré todo lo necesario esta noche, después de reunirme con Jeremiah, respondió Talia levantándose. Y gracias, Raven. Aprecio tu rapidez y discreción. Para eso estoy aquí. Raven le estrechó la mano. Me pondré en contacto contigo mañana por la mañana, cuando los documentos estén listos. Italia, cuídate esta noche. Será una reunión difícil, incluso si no demuestras que sabes la verdad. Al salir de la oficina de Raven, Talia se detuvo un momento para contemplar el paisaje urbano. 8 años de matrimonio, 8 años construyendo juntos una empresa, y ahora todo eso se desmoronaba por culpa de una traición. Pero no permitiría que eso destruyera también su futuro. Jeremiah había creado la base científica de Reeves Pharmaceuticals, pero era ella quien había protegido esa base y había hecho que la empresa fuera legalmente invulnerable. Y ahora utilizaba esa misma perspicacia jurídica para protegerse a sí misma. Talia abrió el teléfono y miró la hora. Quedaban 4 horas para la cita en el restaurante Azur. 4 horas para prepararse para la última cena con su marido, que ya no era el hombre con el que se había casado. Respiró hondo, enderezó los hombros y se dirigió al taxi. Tenía mucho que hacer. Volver a casa, borrar las huellas de su búsqueda en el despacho, prepararse para la velada y, lo más importante, reunir todos los documentos necesarios para Raven. La verdadera batalla no había hecho más que empezar. Italia estaba decidida a salir victoriosa. No por venganza, sino por justicia y por su propio futuro. De camino a casa, miraba la ciudad que se deslizaba por la ventana y pensaba que mañana a esta hora Jeremiah e Índigo estarían volando a las Maldivas, sin sospechar la tormenta que les esperaba a su regreso. Esa idea le proporcionó una tranquilidad inesperada, como si estuviera en el ojo del huracán, donde de repente todo se vuelve silencioso. Al llegar a casa, Talia subió primero al estudio y se aseguró de que todos los documentos estuvieran tal y como los había dejado Jeremiah. Luego sacó de la caja fuerte la carpeta con los documentos del acuerdo de accionistas, que pensaba entregarle a Raven, e hizo copias de todas las páginas importantes. Al estudiar el texto del acuerdo, descubrió otro punto interesante que había olvidado. En caso de activarse el punto 16b
y transferirse el paquete de acciones de control, el anterior accionista principal obtenía el derecho a ocupar el cargo de asesor de la empresa sin poderes ejecutivos. En esencia, esto significaba que Jeremiah no quedaría completamente alejado de su creación. Podría continuar con su trabajo científico, pero sin derecho a tomar decisiones administrativas. Talia decidió que era un compromiso justo. A pesar de la traición, no podía negar el genio científico de Jeremiah y su contribución al desarrollo de medicamentos que salvaban vidas. Privarle al mundo de su talento por un rencor personal no sería lo correcto. Talia se despertó con los ruidos en el dormitorio. A través de sus párpados entrecerrados, vio a Jeremiah moverse con cuidado por la habitación, recogiendo cosas en una maleta. El reloj de la mesita de noche marcaba las 6 de la mañana. Demasiado temprano incluso para Jeremiah, que normalmente no salía hacia la oficina antes de las 7. Ella fingió estar dormida, observando desde debajo de las pestañas cómo su marido doblaba metódicamente la ropa de verano. Camisas de manga corta, pantalones ligeros, bañadores. No era precisamente lo que se llevaría a un viaje de negocios por Europa a principios de otoño. Jeremiah sacó del armario un traje azul oscuro y lo guardó cuidadosamente en una funda para ropa. El único traje entre las prendas de verano, probablemente para disimular, pensó Talia. La cena de la noche anterior había ido sorprendentemente bien. Jeremiah se mostró atento, casi tierno, como Talia no lo había visto en muchos meses. Hablaron de los primeros días de su relación, de los sueños que tenían entonces, de los obstáculos que habían superado juntos. Ni siquiera miró el teléfono en toda la noche. Jeremiah cerró la maleta y se volvió hacia la cama. Talia cerró rápidamente los ojos, fingiendo estar dormida. Sintió su presencia cerca, luego un ligero beso en la frente. «Lo siento», susurró tan bajo que ella apenas lo oyó. Talia oyó cómo cogía con cuidado la maleta y salía del dormitorio. Abrió los ojos y miró la mitad vacía de la cama. 8 años de matrimonio, y así es como termina todo, con un suave clic al cerrarse la puerta y un susurro de disculpa. Esperó a oír el ruido del coche alejándose. Luego se levantó y se acercó a la ventana. El todoterreno gris de Jeremiah salía del camino de entrada. Talia lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras la curva. Luego tomó el teléfono y marcó el número de Raven Holt. «Acaba de irse», dijo en lugar de saludar. La maleta estaba llena de ropa de verano. «Como era de esperar», respondió Raven. «Los documentos están listos. Estaré en la oficina a partir de las 8 de la mañana. Ven cuando puedas». Tras terminar la llamada, Talia se duchó y se vistió con un sobrio traje negro. Al bajar a la cocina, vio una nota en la nevera. La letra de Jeremiah era tan clara y segura como siempre. «Me voy a una reunión de negocios. Estaré en contacto cuando llegue a Europa. Te quiero, J». Talia quitó la nota y la guardó en el bolsillo. Otra prueba más de la mentira. Mientras tomaba una taza de café, abrió su ordenador portátil y entró en la página web del aeropuerto de Carrington. Vuelos internacionales para hoy. Maldivas. Salida a las 10:30 de la mañana. Marcó el número del detective privado que le había recomendado Raven. «Aiden Frost al habla», respondió una voz masculina. «Señor Frost, me llamo Talia Reeves y me ha enviado Raven Holt», comenzó. «Necesito su ayuda esta mañana. Le escucho. Quiero confirmar que mi marido y su colega realmente salen en un vuelo a las Maldivas a las 10:30 de la mañana de hoy». A las 8:30 en punto, el teléfono de Talia sonó. Era Aiden Frost. «Señora Reeves, han facturado para el vuelo a Malé, la capital de las Maldivas, a las 10:30 de la mañana. He hecho algunas fotos. Se las enviaré a través de un canal seguro en 15 minutos». «Gracias, señor Frost». Talia sintió que se le encogía el corazón. «¿Ha notado algo inusual?» «Se comportaban como una pareja», respondió el detective tras una breve pausa. «Iban de la mano en la cola para facturar. Ella se acurrucaba contra él. Él llevaba las dos maletas». «Entendido. ¿Algo más?» Ella le enseñaba algo en el teléfono. Ambos se reían. Y además, se detuvo. «Por favor, continúe», dijo Talia con firmeza. «Necesito todos los detalles». Le puso la mano sobre el vientre por un momento. El gesto era inequívoco, y él parecía feliz. 15 minutos después llegó un mensaje cifrado con fotos.
Talia las miró una por una. Jeremiah e Índigo en el mostrador de facturación. Jeremiah llevando sus maletas, sentados en una cafetería, cogidos de la mano. Y la última foto. Índigo le coge la mano y la coloca sobre su vientre, mirándolo con una expresión de absoluta felicidad. Talia reenvió las fotos a Raven con un breve mensaje. De verdad se van a las Maldivas. Estaré en tu oficina dentro de una hora. Raven la esperaba con los documentos preparados. Su espaciosa oficina olía a café y a perfumes caros. Buenos días, Talia. Raven le estrechó la mano. He recibido las fotos. Sin duda refuerzan nuestra posición. Talia se sentó en la silla frente a la abogada. Ahora cuéntame los detalles del plan. ¿Qué hacemos a continuación? Raven extendió los documentos sobre la mesa. Tenemos dos líneas de actuación. La primera es el proceso de divorcio. Aquí todo es estándar. Solicitud de divorcio por infidelidad con pruebas adjuntas. La segunda es el aspecto corporativo. La activación del punto 16b del acuerdo de accionistas. Empecemos por la segunda, dijo Talia inclinándose hacia adelante. Es más urgente. De acuerdo, asintió Raven. He estudiado el acuerdo de accionistas con más detalle y he encontrado algunos detalles interesantes. El punto 16b se incluyó a instancias de Jeremiah hace 3 años, poco después de que él te transfiriera el 40% de las acciones. Sacó una hoja de papel con notas manuscritas. Esta es una copia del borrador escrito a mano por Jeremiah. Aquí menciona situaciones concretas que podrían activar el punto, incluyendo, cito textualmente, las relaciones extramatrimoniales de uno de los cónyuges, especialmente si dan lugar al nacimiento de un hijo fuera del matrimonio. ¿Menciona específicamente a un hijo? Talia sintió cómo se le arqueaban las cejas por la sorpresa. Exacto, Raven le pasó la hoja. Y lo que es aún más interesante es que el documento contiene notas sobre la verificación del estado de los socios, la posibilidad de realizar pruebas de paternidad, etc. Todo ello en el contexto de proteger a la empresa contra el fraude. No lo entiendo, dijo Talia lentamente. ¿Por qué le preocupaba tanto la posibilidad de que yo le fuera infiel y tuviera un hijo fuera del matrimonio? Nunca le di motivos para sospechar. Raven golpeó pensativamente la mesa con el bolígrafo. La gente suele proyectar sus propias inclinaciones en los demás. Quizás él previó esa posibilidad porque él mismo admitía ese escenario para sí mismo. ¿Y qué hay de las posibles objeciones por parte de Jeremiah?, preguntó Talia. Es un hombre con talento y seguramente contratará a buenos abogados. Por eso actuamos ahora, mientras está en las Maldivas. Raven pasó la página del documento. Según los estatutos de la empresa, la activación del punto 16b requiere la aprobación del Consejo de Administración, pero teniendo en cuenta que ya posees el 40% de las acciones y vas a recibir otro 50%, tu posición será dominante. ¿Podré convocar una reunión extraordinaria del Consejo? Sí, como propietaria de la mayoría de las acciones, tiene ese derecho. Presentaremos los documentos hoy, convocaremos la reunión para mañana y consolidaremos su estatus hasta el regreso de Jeremiah. Talia asintió con la cabeza, analizando el plan. ¿Qué pasa con Índigo Prescott? Es empleada de la empresa. ¿Habrá consecuencias legales para ella? Eso depende de usted, respondió Raven. Como nuevo accionista mayoritario, usted puede decidir sobre cuestiones de personal. Si sus cualidades profesionales son valiosas para la empresa, puede mantener su puesto. Si, por el contrario, considera que su presencia es destructiva, no quiero tomar decisiones emocionales, dijo Talia con firmeza. Evaluaremos su contribución a la investigación de forma objetiva cuando llegue el momento. Es un enfoque sensato, aprobó Raven. Ahora tiene que firmar estos documentos. Demanda de divorcio, notificación de aplicación del artículo 16b, solicitud de convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Talia tomó un bolígrafo y comenzó a firmar los documentos uno tras otro. Cada firma parecía al mismo tiempo el final de algo viejo y el comienzo de algo nuevo. Cuando terminó con la última hoja, sintió un extraño alivio. ¿Y ahora qué?, preguntó, devolviendo los documentos a Raven. Ahora los presentaremos a las autoridades competentes. Raven recogió los papeles. Si todo sale según lo previsto, mañana al final del día serás propietaria del 90% de las acciones. Las aguas azules del Océano Índico se extendían hasta el horizonte.
fundiéndose con el cielo despejado en un azul uniforme. Jeremías se estiró en una tumbona bajo una sombrilla de paja, bebiendo un cóctel con hielo y observando cómo Índigo salía del agua. Los rayos del sol jugaban sobre su piel húmeda, resaltando su esbelta figura, que aún no mostraba signos de embarazo. «El agua es mágica», dijo Índigo, sentándose en la tumbona de al lado y escurriéndose el largo cabello castaño. «Tienes que probarla». «Más tarde», respondió Jeremiah perezosamente, sin apartar la mirada del horizonte. «Ahora estoy disfrutando de un momento de absoluta tranquilidad». «Te lo mereces», dijo ella extendiendo la mano y tocándole el hombro. «Los últimos meses han sido muy tensos. Country Mab, los inversores, la expansión al mercado asiático». Jeremiah se volvió hacia ella con una leve sonrisa. «Y la inesperada noticia del bebé». Índigo se llevó instintivamente la mano al vientre. «Aún no me lo puedo creer», susurró. «Esto cambia todos nuestros planes». «Para mejor», la aseguró Jeremiah, aunque en su voz se percibía una nota de inquietud. «Simplemente todo está sucediendo un poco más rápido de lo que esperábamos». Yacían en un cómodo silencio, disfrutando del sonido de las olas y la cálida brisa que acariciaba su piel. Su villa sobre el agua era lo último en lujo, con un suelo transparente en el dormitorio a través del cual se podían ver peces de colores, una terraza privada y unos escalones que conducían directamente a la laguna. «¿Crees que se enfadará mucho?», preguntó Índigo de repente, mirando al cielo. Jeremiah se tensó, sabiendo de quién se trataba. «Talia es una mujer fuerte», dijo con cautela, «y pragmática. Por supuesto, no será fácil, pero encontraremos la manera de resolverlo de forma civilizada». «Hablas como si se tratara de una negociación comercial y no del fin de un matrimonio de 8 años», comentó Índigo, incorporándose sobre el codo. «¿De verdad crees que lo aceptará sin más y nos deseará felicidad?». Jeremías suspiró y se frotó la nariz. «No espero su bendición, si es eso lo que te preocupa. Habrá dolor, lágrimas y tal vez ira. Pero al final Talia comprenderá que es lo mejor para todos». «¿Y qué pasará con la empresa?», preguntó Índigo con inquietud en los ojos. «Al fin y al cabo, ella posee el 40% de las acciones». «Le ofreceré una compensación justa», respondió Jeremiah con seguridad. Talia nunca se interesó mucho por la gestión operativa de Reeves Pharmaceuticals. Le interesaba la parte legal, las patentes. «Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo». Índigo asintió, pero su mirada seguía mostrando inquietud. «Simplemente no quiero ser motivo de problemas para la empresa, especialmente ahora, cuando Country Mab está casi listo para salir al mercado». «Tú no eres el motivo», Jeremiah le tomó la mano. «Tú eres el catalizador de cambios que se gestaban desde hace tiempo. Talia y yo llevamos varios años viviendo como compañeras de piso, no como esposas. Era solo cuestión de tiempo». Índigo sonrió, tranquilizada por sus palabras. Se inclinó para darle un beso, pero en ese momento sonó su teléfono. Frunciendo el ceño, miró la pantalla. «Qué raro, es Laila, del laboratorio. Acordamos que no nos molestarían a menos que fuera absolutamente necesario. Quizás haya pasado algo con la última serie de pruebas». Jeremías se encogió de hombros. «Mejor contesta». Índigo aceptó la llamada y se alejó hacia el borde de la terraza. Jeremías observó cómo la expresión de su rostro cambiaba de una ligera irritación a sorpresa, y luego a inquietud. Cuando regresó, su piel bronceada parecía más pálida. «¿Qué ha pasado?», preguntó él, levantándose. «Algo está pasando en la empresa». Índigo se sentó en el borde de la tumbona. «Laila dice que tu esposa ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para mañana». «¿Qué?». Jeremías se sentó bruscamente. «Talia no tiene autoridad para convocar al Consejo. Solo yo, como director general, o el presidente del Consejo podemos hacerlo». «Lila no conoce los detalles», continuó Índigo. «Solo oyó a la secretaria llamar a los miembros del Consejo. Parece que el orden del día es confidencial». Jeremías frunció el ceño y su relajación se evaporó al instante. Cogió su teléfono y marcó un número. «Bethany, soy yo. ¿Qué está pasando en la oficina?». Escuchó durante unos segundos y luego su rostro se endureció. «¿Cuándo ha ocurrido? ¿Y cuál es el orden del día?». «Entendido». «No, no hagas nada por ahora. Yo me encargo». Colgó el teléfono y miró a Índigo.
Talia realmente ha convocado una reunión del Consejo de Administración. Bethany ha recibido una notificación oficial del secretario corporativo. El orden del día está redactado de forma vaga. Discusión de cambios importantes en la estructura del capital social. ¿Qué significa eso? Índigo se mordió el labio nerviosamente. No estoy seguro, Jeremiah negó con la cabeza. Pero es extraño. Talia nunca antes había mostrado tanta iniciativa en asuntos corporativos. Marcó otro número. Después de varios tonos, la llamada fue desviada. Jeremiah lo intentó de nuevo, pero con el mismo resultado. No contesta, dijo con creciente inquietud. No es propio de ella. Quizás sabe algo, preguntó Índigo en voz baja. ¿Sobre nosotros? ¿Sobre el bebé? Jeremiah se quedó pensativo, repasando mentalmente los últimos días antes de la partida. No imagino cómo podría haberse enterado. Fui extremadamente cuidadoso con los documentos. La reserva para las Maldivas, los resultados de tus análisis, todo estaba en mi despacho, en casa, en una carpeta que siempre llevaba conmigo. ¿Pero los dejaste en casa cuando nos fuimos? Tuve que hacerlo, admitió Jeremiah. No podía llevarme esos documentos en el viaje con Thalía. Habría sido demasiado arriesgado. Pero los guardé en el despacho de forma que no se pudieran encontrar por casualidad. Índigo lo miró con recelo. Si los buscaba a propósito, ¿por qué iba a buscarlos?, replicó Jeremiah. Thalía no tenía motivos para sospechar de mí. Pasamos una velada de aniversario maravillosa. Incluso me regaló una edición rara de un libro sobre química orgánica. ¿Te imaginas lo difícil que es encontrar algo así? Una sombra de culpa se dibujó en su rostro. Índigo lo notó y le apretó suavemente la mano. Escucha, tal vez no tenga nada que ver con nosotros. Quizás realmente tenga algún asunto de negocios que requiera la atención del consejo. Jeremiah asintió, aunque su mirada seguía siendo inquietante. Tienes razón, soy un paranoico. Pero por si acaso hay que averiguar qué está pasando. Volvió a marcar el número, esta vez el de su director financiero. Víctor, soy Jeremiah. ¿Has oído algo sobre la reunión del consejo de mañana? Escuchó durante unos segundos y luego palideció. ¿Qué significa cambio en la estructura de propiedad? ¿Sobre qué base? La pausa se prolongó. Índigo observó cómo la expresión de Jeremiah pasaba de la sorpresa a la incredulidad y luego a la ira. Eso es imposible. Ese punto era una defensa puramente teórica. Thalía no podía... Se interrumpió. Bueno, gracias por la información. No, no voy a volver todavía. Veremos qué pasa en la reunión. Terminó la llamada y se quedó sentado inmóvil durante unos segundos, mirando al vacío. «¿Jer?», llamó Índigo con cautela. «¿Qué pasa?». Thalía activó el punto 16b del acuerdo de accionistas. La voz de Jeremiah sonaba apagada. «Es una cláusula que yo mismo insistí en incluir hace 3 años. Prevé la transferencia de un 50% adicional de las acciones en caso de violación sustancial de la confianza». ¿Y qué significa eso para nosotros? Si el Consejo aprueba la activación de la cláusula, Thalía obtendrá el control del 90% de la empresa. Jeremías se pasó la mano por el pelo. Yo seguiré siendo un accionista minoritario sin derecho a tomar decisiones. En Carrington, Thalía estaba sentada en el despacho de Ravenholt, revisando las versiones finales de los documentos para la próxima reunión del Consejo de Administración. «Se han cumplido todos los trámites legales», dijo Raven, tomando notas en su libreta. «Se han enviado las notificaciones y el secretario corporativo ha aprobado el orden del día. El consejo se reunirá mañana a las 10 de la mañana en la sala de conferencias principal de la empresa». «¿Crees que habrá resistencia?», preguntó Thalía, dejando a un lado los documentos. «Es posible que haya resistencia por parte de algunos miembros del consejo», respondió Raven con su habitual franqueza. «Especialmente por parte de aquellos que fueron nombrados personalmente por Jeremiah. Pero tenemos pruebas irrefutables de abuso de confianza. Fotografías, documentos sobre el embarazo, reservas en las Maldivas. Desde el punto de vista legal, nuestra posición es impecable». «¿Y desde el punto de vista humano?», preguntó Thalía en voz baja. Raven miró atentamente a su clienta. «Desde el punto de vista humano, tienes todo el derecho moral a defender tus intereses. Jeremiah traicionó tu confianza. Estaba planeando una nueva vida con otra mujer, que estaba esperando un hijo suyo, mientras tú celebraba tu 8º aniversario de boda.
Talia asintió con la cabeza, con la mirada fija en la ventana, en el paisaje urbano de Carrington. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo después de una pausa. Siempre he querido tener hijos. Jeremías siempre posponía esa conversación. Demasiado trabajo, no era el momento adecuado para formar una familia. Primero había que estabilizar la empresa, y ahora resulta que está listo para ser padre. Pero no conmigo. Los hombres a menudo no se dan cuenta de lo que pierden hasta que es demasiado tarde, comentó Raven. Pero ahora es importante centrarse en vuestro futuro, no en sus errores. Tienes razón, dijo Talia, enderezándose. Entonces, suponiendo que el Consejo apruebe la transferencia de acciones, ¿cuáles serán los siguientes pasos? Te convertirás en propietaria del 90% de la empresa, respondió Raven. Eso te dará derecho a tomar cualquier decisión corporativa sin necesidad de consultar con los demás accionistas. Puedes mantener la estructura de gestión actual o introducir cambios, como nombrar a un nuevo director general o reestructurar el consejo de administración. ¿Y qué pasa con Jeremiah? Según el acuerdo de accionistas, tras la activación del punto 16b, conservará el 10% de las acciones y el derecho a trabajar en la empresa como consultor sin poderes ejecutivos. De hecho, podrá continuar con su actividad científica, pero no tomará decisiones administrativas. En las Maldivas, el teléfono de Índigo volvió a sonar de repente. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es Laila otra vez. Algo urgente, seguramente. Respondió a la llamada y su rostro cambió rápidamente. ¿Qué? ¿Estás segura? Miró a Jeremiah con preocupación. Sí, se lo diré. Al terminar la conversación, Índigo parecía claramente nerviosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Jeremiah. Corren rumores por la oficina de que Talia va a tomar el control de la empresa. Laila dice que algunos miembros del consejo ya han confirmado que votarán a favor de activar la cláusula. Maldita sea, Jeremiah golpeó con el puño el reposabrazos de la tumbona. Está actuando más rápido de lo que pensaba. ¿Qué hacemos? La voz de Índigo denotaba desesperación. Jeremiah se quedó pensativo. Luego sacó el teléfono y marcó un número. Alan, soy Jeremiah. ¿Qué pasa con la reunión del consejo? Escuchó durante unos minutos, y su rostro se volvió cada vez más sombrío. Entendido. No, no voy a intervenir por ahora. Manténme informado. Tras terminar la llamada se volvió hacia Índigo. La situación es más grave de lo que pensaba. Talia ha presentado al consejo pruebas de nuestra situación. Fotografías, documentos, todo. La mayoría de los miembros del consejo parecen estar de su lado. Dios mío, susurró Índigo. Lo siento mucho, Jer. Todo esto es por mi culpa. No, dijo Jeremiah con firmeza. Es mi responsabilidad. Debería haber sido más sincero con Talia desde el principio. Ahora tendremos que lidiar con las consecuencias. ¿Y ahora qué? Esperamos, suspiró Jeremiah. Veremos cómo va la reunión de mañana y tomaremos decisiones en función de los resultados. Índigo parecía poco convencida. ¿Y si todo sale según el peor de los escenarios? ¿Y si ella obtiene el control de la empresa? Entonces también lo superaremos. Jeremías la abrazó. Tengo suficientes ahorros personales. Todavía poseo las patentes de varias fórmulas clave. No nos hundiremos. No se trata de dinero, replicó Índigo. Se trata de tu trabajo, de tu legado. La empresa es tu vida. Ahora tengo otras prioridades, dijo él, acariciándole suavemente el vientre. Y no pienso renunciar a ninguna de ellas. Mientras tanto, en Carrington, Talia terminaba los preparativos para la reunión del día siguiente. Colocó todos los documentos en pilas ordenadas, revisó la presentación una vez más y cerró el portátil. La sensación de determinación dio paso a una extraña tranquilidad. Pasara lo que pasara mañana, sería el comienzo de una nueva etapa en su vida. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Raven. Últimas noticias. 7 de los 9 miembros del Consejo de Administración han confirmado su apoyo a la activación del punto 16b. Mañana tendrás el control. Enhorabuena. Talia sonrió y envió una breve respuesta. Gracias por todo. Mañana comienza una nueva era para Reeves Pharmaceuticals. Se acercó a la ventana y contempló Carrington de noche, resplandeciente con miles de luces. En algún lugar, en las oficinas de Reeves Pharmaceuticals, mañana no solo se convertiría en copropietaria, sino en la líder de pleno derecho de la empresa que ella y Jeremiah habían construido juntos.
Y en algún lugar lejano, en una isla tropical, el hombre al que una vez amó con todo su corazón disfrutaba de una nueva vida, sin sospechar que su antiguo mundo pronto se pondría patas arriba. El avión privado tocó la pista de aterrizaje del aeropuerto de Carrington con un ligero empujón. Jeremías, sentado junto a la ventanilla, observaba cómo los contornos familiares de la ciudad se deslizaban tras el cristal. Los 7 días en las Maldivas se convirtieron en 5. Índigo y él decidieron volver antes de lo previsto, cuando quedó claro que la situación en la empresa se estaba descontrolando. «Estamos en casa», dijo en voz baja, mirando el cielo nublado de Carrington, tan contrastante después del azul deslumbrante del paraíso tropical. Índigo, sentada a su lado, jugaba nerviosamente con la pulsera de su muñeca. «¿Crees que todo es tan malo como dice Víctor?». Jeremiah asintió con tristeza. En los últimos días, el director financiero le había informado regularmente sobre el desarrollo de los acontecimientos, y las noticias eran cada vez peores. El Consejo de Administración ha votado por unanimidad a favor de activar el punto 16B. Thalia ahora posee el 90% de la empresa. Ya ha convocado una reunión extraordinaria de accionistas para mañana. ¿Qué significa eso para ti, para nosotros? Aún no lo sé, admitió Jeremiah, pero no pienso rendirme sin luchar. Yo fundé esta empresa. Sin mí, sin mis fórmulas, Reeves Pharmaceuticals no existiría. El avión se detuvo y la azafata anunció la llegada. Jeremiah e Índigo recogieron sus cosas en silencio y bajaron por la escalera. Los recibió el chofer personal de Jeremiah, el siempre puntual Roy. «Bienvenido a casa, señor Reeves», saludó mientras abría la puerta del coche. «Gracias, Roy», asintió Jeremiah. «Directo a la oficina, por favor». Índigo lo miró con sorpresa. «¿No quieres pasar primero por casa? ¿Descansar del viaje?» «No hay tiempo», respondió Jeremiah secamente. «Hay que resolver la situación inmediatamente». De camino a la oficina, no dejó de revisar el correo electrónico y los mensajes, frunciendo el ceño cada vez más con cada minuto que pasaba. Índigo miró en silencio por la ventana, sin atreverse a interrumpir su concentración. Cuando llegaron a la torre de cristal de Reeves Pharmaceuticals, Jeremiah finalmente habló. «Qué raro. Bethany no responde a mis mensajes, y tampoco nadie de la dirección. Quizás estén en una reunión», sugirió Índigo. «¿Todos a la vez?» Jeremiah negó con la cabeza. «Algo no va bien. Entraron en el edificio por la entrada principal. El guardia del vestíbulo los recibió con cierta confusión. Señor Reeves, no lo esperábamos hoy». «He vuelto antes», respondió Jeremiah secamente, dirigiéndose hacia los ascensores. «¿Ha pasado algo inusual en mi ausencia, Frank?» El guardia se sentía claramente incómodo. «Yo creo que sería mejor que hablara con la señora Reeves, señor. Ha estado aquí todos los días últimamente». Jeremiah asintió y entró en el ascensor con Índigo. En cuanto se cerraron las puertas, se volvió hacia ella. «Algo está claramente mal. Frank nunca ha estado tan tenso». «Quizás deberíamos haber llamado antes», preguntó Índigo. «¿Para avisar de nuestro regreso?» «Es mi empresa», respondió Jeremiah bruscamente. «No tengo por qué avisar de mi llegada». El ascensor se detuvo en la planta 36, donde se encontraba la oficina del director general. Salieron y se dirigieron por el pasillo. Varios empleados con los que se cruzaron parecían sorprendidos y apartaron rápidamente la mirada. Jeremiah se detuvo bruscamente ante la puerta de la recepción. En la mesa de Bethany había una joven desconocida. «¿Quién es usted?», preguntó sin preámbulos. «¿Dónde está Bethany?». La mujer levantó la vista de la pantalla. «Buenos días, señor Reeves. Soy Celeste Parrit, la nueva asistente administrativa. Bethany ha sido trasladada al Departamento de Comunicaciones Corporativas». «¿Trasladada? ¿Por quién?». «La señora Reeves firmó la orden hace 3 días», respondió Celeste con profesional neutralidad. «¿Puedo ayudarle en algo?». «Sí, puede dejarme entrar en mi despacho». Jeremías se dirigió hacia la puerta de su oficina. «Me temo que eso no es posible, señor». Celeste se levantó. «La señora Reeves ocupa ahora ese despacho. ¿Tiene una cita?». Jeremiah se detuvo, como si se hubiera topado con una pared invisible. «¿Qué ha dicho?». «La señora Reeves trabaja ahora en esta oficina», repitió Celeste. «Su nueva oficina está en la planta 34, en el departamento de investigación». Índigo puso la mano en el hombro de Jeremiah, sintiendo cómo se tensaban sus músculos.
Jer, primero aclaremos todo esto. Oh, lo aclararemos, dijo entre dientes y se volvió hacia Celeste. ¿Dónde está Talia ahora? La señora Reeves está en una reunión con la junta directiva en la sala de conferencias principal, respondió Celeste. Pero debo advertirle que Jeremiah no escuchó el final de la frase. Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia las escaleras, sin querer esperar al ascensor. Índigo se apresuró a seguirlo, lanzando una mirada de disculpa a la asistente atónita. La sala de conferencias principal estaba un piso más abajo. Las paredes de cristal permitían ver lo que ocurría en el interior, y Jeremiah aminoró el paso para observar la escena que se desarrollaba detrás de ellas. Talia estaba de pie frente a una gran pantalla, señalando unos gráficos. Todos los miembros del Consejo de Administración la escuchaban atentamente. Parecía serena, segura de sí misma, irradiando una fuerza tranquila con su sobrio traje azul oscuro. Jeremiah empujó las puertas y entró. «Disculpen la intrusión». Su voz interrumpió la presentación de Talia. Todas las cabezas se volvieron hacia él. En sus rostros se leía la sorpresa, la confusión y, en algunos casos, un evidente malestar. Talia, sin embargo, mantuvo una expresión imperturbable, levantando solo ligeramente una ceja. «Jeremías», dijo con calma, «no te esperábamos hoy, ni a ti ni a la señorita Prescott». Índigo, que estaba detrás de Jeremiah, cambiaba nerviosamente el peso de un pie a otro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Jeremiah con tono exigente. «Me han dicho que has ocupado mi despacho, has reasignado a mi asistente y ahora estás celebrando una reunión con mi junta directiva. Me temo que no estás al tanto de los últimos acontecimientos». Talia se volvió hacia el resto de los presentes. «Señores, hagamos una pausa en nuestra reunión. Continuaremos dentro de 30 minutos». Los miembros del Consejo de Administración abandonaron apresuradamente la sala, evitando cuidadosamente la mirada de Jeremiah. Cuando se cerró la puerta tras el último de ellos, Talia recogió tranquilamente sus documentos. «Supongo que ya te habrán informado de la activación del punto 16 BIM del acuerdo de accionistas», dijo ella. «Sí, pero no creo que el Consejo lo haya aprobado realmente», respondió Jeremiah, acercándose. «Esta es mi empresa, Talia. La creé desde cero. Con mi ayuda», le recordó Talia con suavidad. «Y por cierto, la decisión del Consejo fue unánime. Tengo todas las firmas». «¿Sobre qué base?». Su voz denotaba una indignación mal disimulada. «¿Qué violación sustancial de la confianza les presentaste?». Talia miró a Índigo, que palideció notablemente bajo su mirada. «Creo que sabes perfectamente la respuesta a esa pregunta», dijo mientras abría la carpeta y sacaba las fotos. «El detective privado que contraté tomó estas fotos en el aeropuerto. Ustedes dos, facturando para un vuelo a las Maldivas. Y aquí están los documentos sobre el embarazo de la señorita Prescott, que tan descuidadamente dejaste en casa». Jeremiah miró las fotos atónito. Índigo suspiró nerviosamente. «Talia, ¿puedo explicarte?», comenzó Jeremiah. «No es necesario», lo interrumpió Talia. «Todo está muy claro. Y créeme, realmente lamento que nuestro matrimonio haya terminado así. Pero en lo que respecta a la empresa, solo aproveché una cláusula que tú mismo insististe en incluir en el acuerdo de accionistas». Una semana después, Talia estaba sentada en su nuevo despacho, el antiguo despacho de Jeremiah, revisando los informes sobre el progreso de los ensayos clínicos de Cantrimaba. Los resultados eran prometedores. El fármaco mostraba una alta eficacia con efectos secundarios mínimos. Llamaron a la puerta y entró Celeste. «Señora Reeves, el doctor Mason está aquí para reunirse con usted». «Por favor, hágale pasar». Talia dejó los documentos y se levantó para recibir al visitante. El doctor Adrian Mason era un destacado neurofarmacólogo con una reputación impecable en la comunidad científica. Talia lo había invitado a una entrevista para el puesto de nuevo director científico de la empresa. «Doctor Mason, me alegro de conocerlo por fin en persona». Le estrechó la mano al hombre alto y de mirada penetrante. «Siéntese, por favor». «Gracias por la invitación, señora Reeves». El doctor Mason ocupó la silla que le ofrecían. «Debo admitir que su propuesta es muy inesperada. Reeves Pharmaceuticals siempre se ha asociado con el nombre de Jeremiah Reeves». «Los tiempos cambian», respondió Talia con calma. «La empresa está entrando en una nueva fase de desarrollo y necesitamos ideas y enfoques nuevos. Su trabajo en el campo de las enfermedades neurodegenerativas,
Complementará perfectamente nuestras investigaciones actuales. Discutieron las perspectivas de colaboración durante casi una hora. El doctor Mason quedó impresionado por el profundo conocimiento que Talia tenía de los aspectos científicos del negocio farmacéutico, y ella, a su vez, valoró su enfoque innovador y sus principios éticos. Me gustaría ofrecerle la dirección de nuestro departamento de investigación científica, dijo Talia al final de la conversación, con total libertad para diseñar la estrategia de investigación y formar el equipo. Índigo Prescott, tras varios días de reflexión, decidió rechazar la oferta de traslado a Seattle y presentó su dimisión. Según los rumores, regresó a su ciudad natal para estar más cerca de su familia durante el embarazo. Jeremiah, al parecer, se mantuvo en contacto con ella, aunque no lo hizo público. Al día siguiente, Talia celebró su primera junta oficial de accionistas como propietaria, mayoritaria y directora general de Reeves Pharmaceuticals. Presentó una nueva estrategia de desarrollo que incluía la ampliación de la investigación en el campo de las enfermedades raras y los trastornos neurodegenerativos. Jeremías asistió a la reunión como accionista minoritario, sentado en la última fila con expresión impenetrable. No hizo ninguna pregunta y se marchó inmediatamente después de que terminara la parte oficial. No lo ha aceptado, comentó Raven observando cómo se marchaba. Ten cuidado. Es demasiado racional para actuar de forma impulsiva, respondió Talia. Además, ahora tiene otras preocupaciones. Pronto será padre. Esa idea todavía le dolía, pero ya no tanto como antes. Talia había aprendido a aceptar la realidad tal y como era. Esa misma tarde se quedó hasta tarde en la oficina, terminando una presentación para posibles inversores europeos. De repente, la puerta del despacho se abrió y Jeremiah apareció en el umbral. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. Talia cerró tranquilamente el portátil. Creía que habíamos acordado comunicarnos a través de nuestros abogados. «No se trata del divorcio ni de la empresa», dijo Jeremiah, entrando en la oficina y sentándose frente a ella. «Se trata de nosotros. Sobre lo que ha pasado. Me parece que está todo muy claro», dijo Talia recostándose en la silla. «Te has enamorado de otra mujer. Ella se ha quedado embarazada. Estabas planeando una nueva vida. Fin de la historia». «No del todo», Jeremiah parecía cansado. «Nunca quise hacerte daño, Talia. Es solo que las cosas se me fueron de las manos». «Las cosas no se te van de las manos por sí solas, Jeremiah», comentó Talia con frialdad. «Las personas toman decisiones. Tú hiciste la tuya». «Lo sé», bajó la cabeza. «Y pagué por ello. Perdí a mi esposa, mi empresa, mi reputación. Pero quiero que sepas que lo que construimos juntos significó mucho. Tú significaste mucho. Siempre». Talia lo miró atentamente. En otro tiempo, ese rostro había sido el centro de su universo. Ahora solo le provocaba una compleja mezcla de emociones. Restos de afecto, decepción, tristeza y, por extraño que pareciera, algo parecido a gratitud. Gratitud por el hecho de que su traición la había hecho más fuerte. La había obligado a superarse a sí misma. «Gracias por venir, Jeremiah», dijo ella con calma. «Pero tengo que terminar el trabajo». Después de que Jeremiah se marchara, Talia volvió a abrir el portátil, pero no se puso a trabajar inmediatamente. Se permitió un momento para reflexionar sobre el pasado y el futuro. Tenía mucho por hacer. Ampliar la base de investigación de la empresa, llevar Country Mab al mercado internacional, establecer nuevas asociaciones con institutos científicos de primer orden. La lista de tareas era interminable, pero por primera vez en mucho tiempo sentía verdadera emoción por los retos que le esperaban. Talia sonrió a su reflejo en la ventana oscura. Una nueva etapa de su vida acababa de comenzar y estaba decidida a hacerla mejor que la anterior.